la madre cumplidora, la madre que hace todo lo que hay que hacer para que el bebé viva, que para que yo viva, que es muy diferente a la madre, como decía Piero Lañé, que le agrega ese plus de placer para que el bebé elija vivir, que es otra historia, que es la historia del juego y de la creatividad. En ese sentido, bueno, yo tengo, acá no se me apaga esto, pero bueno, parte de un trabajo de psicoanálisis y arte, espacios en que se expresa el hecho creador, está publicado en varios lados, y yo realmente reconozco que concibo esos espacios del psicoanálisis y el arte en su continuo oscilar, porque van de la imagen en movimiento al movimiento de la imagen, que es lo que vos mostraste acá, y que delimitan un territorio posible. El territorio es el tema de la jornada, están todos invitados, de alguna forma, ¿no? Para pensar desde esa frontera entre dos siglos, porque como dice Octavio Paz dice, contra el silencio y el bullicio se hace necesario inventar la palabra. Y yo creo que el teatro tiene que ver con inventar la palabra y el psicoanálisis también, como una libertad. Si Octavio nos dice una libertad que se inventa y nos inventa cada día. Tomaré entonces ese espacio de subjetividad compartido, enigmático, habitado por el amor y la crueldad, como vos hacés aparecer, las vicisitudes de la sexualidad, como decía Katy, y de la muerte, en el que entran a jugar colores, sonidos, palabras, texturas y formas, como una versión de una infinita gama de versiones, de un texto original al que nunca se puede acceder, tan solo aproximarse, que es un poco lo que vos hacés con tus clases, ¿no? Yo ante todo siempre digo que para remontarnos al nacimiento del arte, y yo diría también del psicoanálisis, ¿no? Nos ubicamos en el cerebro del hombre primitivo, lo imaginamos volviendo a la cueva, luego de cazar, tratando de comunicarse primariamente con el grupo para contarle sus avatares. Ahí tenemos el primer guión. El primer guión donde empieza con gestos, ¿no? A contarles, a golpear en esa piedra, a hacer un dibujo. Ahí tenemos el arte, tenemos la escultura, tenemos el primer guión y tenemos el primer psicodrama, porque todos participan, se paran, y él golpeando la piedra, ¿no? Tal vez queriendo expresar lo que le pasó, yendo a la búsqueda de su alimento, de alguna forma la extrañeza ante la muerte, o tratando de sacar fuera de sí lo temido, moviendo los brazos. Surge el trazo, surge el golpe en la piedra, surge el contar, el narrar una historia que tiene que ver con la literatura y con el teatro y con el guión y con el psicoanálisis, y que hasta hoy nos acompaña por infinitud de senderos diversos en todas las creaciones del ser humano a lo largo de los siglos. Yo siempre digo que en el techo de la Capilla Sistina, a ver si me lo confirma Giuseppe, en el techo de la Capilla Sistina del arte cuaternario, que reproduce los dibujos primitivos de las cuevas de Altamira, aparece el tallado de un jabalí con la curiosa particularidad de tener 8 patas. No sé si lo vieron. Pero no se trata, según los arqueólogos, de una malformación pródiga de la naturaleza. No. El cavernícola artista, al trazar su futura presa, se topó con una imperfección, que la realidad que lo rodeaba no era estática, se movía. Y podemos ver que ahí dobló el número de las extremidades, al fijar de este modo las actitudes sucesivas del animal en movimiento. Por lo menos en Bellas Artes, cuando yo cursaba, íbamos a dibujar los animales en movimiento en el zoológico. No la persona que se queda dura así 3 horas, digamos. Siempre gente, los animales en movimiento y la gente también.
¿Y qué es esto? El antecedente fiel del dibujo animado, ¿no? Es decir, ahí empieza. Este afán por fijar el movimiento en un lienzo no solo no desaparecerá, sino que se irá agudizando a través del tiempo en el arte pictórico, en la escultura, en el teatro, en el cine, en todas las investigaciones científicas también. También hubo otros elementos que prescindieron de la piedra o la pintura. Las sombras chinescas, que no nacieron en China, sino en la isla de Java, y que quizás unos 5.000 años antes de Cristo, y reproducían imágenes en movimiento sobre una pared y dieron origen a los teatros de las sombras. Miren de dónde vienen, ¿no? Procedentes de Oriente y popularizados en Alemania y Francia. Y después también el límite al que llega el mito del cine en el soporte de la ciencia, con el soporte de la ciencia o sin el soporte de la ciencia, es la linterna mágica, creada por un jesuita alemán en 1640. Es una poderosa fuente lumínica que atraviesa imágenes transparentes continuas y las proyecta sobre una tela blanca. Pero siempre tratando de fijar la imagen, de contar una historia y que esa historia se recuerde, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo que vimos de la parejita esa de la sopa no nos vamos a olvidar, por ejemplo, ¿verdad? Pero el salto que mediara entre el mito y el invento se produciría en sucesivas etapas junto al progreso técnico y científico que siempre acompaña, ¿verdad? Piensen que Shakespeare, del teatro shakespeariano, era todo en la calle, un grupito contaba algo que le pasó a alguien, algo que pasó en el pueblo, alguna situación injusta, en cualquier lado, era en un bar y de repente había 4 que se ponían a hacer una obra de teatro del fondo. No era el teatro como es ahora, ¿no? Y ahí, así arribamos al cinematógrafo, como todo invento complejo, surgen un montón de hallazgos y experiencias cuya base es la fotografía. Pero esas imágenes fotografiadas debían ser proyectadas en forma continua para que provocaran ¿qué? La sensación de movimiento, así como en las cavernas de Altamira. Es aquí donde juega un valioso papel la linterna mágica de Kircher, y el sustento teórico lo brinda el médico inglés Peter Roger, que presentó en 1824 ante la Royal Society de Londres una tesis sobre la persistencia retiniana. El principio demuestra que la ilusión del movimiento en el cine se basa en la inercia de la visión, que hace que las imágenes proyectadas durante una fracción de segundo en la pantalla no se borren instantáneamente de la retina. Entonces se unen y crean el movimiento. Ahí tenemos que el artista y el inventor cumplieron con un sueño muy lejano, aquel del hombre primitivo que llegaba a la caverna. Proyectar imágenes de ficción y representaciones de la realidad sobre una pared imaginaria, pero esta vez en movimiento. Lograr transmitir ese movimiento. Auguste Lumière, 1895, dice en sus memorias: mi hermano en una noche inventó el cinematógrafo. Y yo le agrego, Freud en 1899, o sea, ahí, en la misma época, aplicando simbólicamente su investigación como una linterna mágica, porque Freud habla de hacer luz, ¿no?, en la oscuridad, o sea, una poderosa fuente lumínica que atraviesa las imágenes de los sueños de la noche para proyectarlas en la pantalla imaginaria de la sesión, descubre y escribe una de sus obras fundamentales, la interpretación de los sueños. Nacieron junto con el invento del cine. No es casualidad. El cine es en la oscuridad y los sueños habitualmente también.
El proceso psicoanalítico tendría así muchos puntos en común con el proceso de creación en general y de la creación dramática y cinematográfica en particular. Por ejemplo, cuando el psicoanalista, como si fuera el montajista de una película, hace el montaje de la película al lado del paciente, para que el paciente pueda ser el director de la película que va conformando sus sueños y asociaciones libres. El psicoanalista, como el montajista, como el director de teatro, corta, separa, vuelve a juntar segmentos y de esa forma, ¿qué emerge? Emerge una narración, aleación de la imagen y el sentido en la pantalla de la sesión dentro del encuadre. La interpretación, pero también las asociaciones del soñante, desfiguran las imágenes en movimiento. El cinematógrafo del sueño y la palabra va creando nuevas imágenes, que a su vez necesitan de nuevas palabras. Ese interjuego requiere de una relación de dos, como en el proceso psicoanalítico. Lo que el director quiere expresar y como el montajista lo interpreta para que se desarrolle en la pantalla. El director es el paciente. Según Bion, el proceso por el cual emerge el significado de una experiencia, una emoción, se llama función alfa. Sería el proceso generador de las materias con las que se nutre el arte. Las metáforas, los símbolos, los mitos, los sueños, de las emociones ligadas a la experiencia de sufrimiento experimentado como dolor psíquico, por ejemplo. El pensamiento inconsciente en la conformación de una obra de teatro o de una película, de una narración, es equivalente al pensamiento onírico para la creación del contenido del sueño. En relación a esto, yo siempre cuento una anécdota con el director de cine Akira Kurosawa, que le preguntaron, refiriéndose a su película Sueños. Le dijeron, dice, ¿usted soñó todos esos sueños? Y él dijo que muchos de los sueños de la película él los soñó, fueron soñados, pero otros tendrían que haberlos soñado. El psicoanalista interpreta para que el paciente pueda disponer de su capacidad de soñar, de las imágenes en movimiento, del cinematógrafo, del teatro de sus sueños, y de esta forma poder desplegar en el encuadre su propia versión, por ejemplo, de la tragedia edípica, su propia narración. El cine y el teatro, como heredero de la función catártica y elaborativa de la tragedia griega, porque acaso no hablamos de la tragedia de Edipo, no se basa Freud en una tragedia, en el teatro, aparece frecuentemente en el material analítico, utilizado como tratando de restituirse de los efectos destructivos de la identificación proyectiva, intentando flexibilizar su aparato psíquico y reintegrar los fragmentos dispersos a partir del procesamiento de las emociones que él mismo genera, ¿no? Y acá llegamos a Borges. Borges, como en el sueño del hombre que soñaba, donde el soñado se despierta, lo soñado y lo no soñado se despierta en la sesión y se proyecta en el campo analítico. Ahí hay un pasaje del sufrimiento, de lo inevitable de la tragedia edípica al despliegue de lo dramático, como vos lo mostrás de alguna manera en esta nena cuando habla de la madre, ¿no? Hay un pasaje y entonces se vuelve narrado y entonces ese dolor de poder reflexionar sobre la tragedia inicia un proceso elaborativo diferente, ¿no? Bueno, estas reflexiones son para llamar la atención acerca del soñante como el director de cine de la película o del teatro de sus sueños, penetrando en el laberinto inefable del inconsciente, ya que cada uno de nosotros alberga en su universo interno
un determinado número de personajes, como estabas vos mostrando, ¿verdad?, que están constantemente en busca de un escenario donde representar sus tragedias, sus dramas y comedias. No nos olvidemos de Pirandello cuando habla de 6 personajes en busca de un autor. Que Bion lo nombra permanentemente. Y que yo creo que el teatro posibilita que esos personajes encuentren un autor o sean sus propios autores, ¿no? Yo creo que el arte y el psicoanálisis participan de esta aventura de abrir espacios en que se despliegue el hecho creador, haciendo palpable una realidad que antes no existía, que era a veces tan solo la expresión de un vacío infinito que atraía desde la siniestra perspectiva de la nada, tomándolo como un trabajo inacabado, habitado por escenas que buscan ser representadas. Como dice Bion, pensamientos en busca de un pensador. Entre el pulular de los fantasmas, la quietud de los muertos y el eco recortado de los sueños. Propuesta que formula en Freud un enfoque como investigador, pero también como creador, y de un psicoanálisis que no sea dogmático, al que hay que volver a inventarlo simbólicamente siempre cada uno de nosotros. Por un lado, una disciplina que convierte al análisis en una empresa científica o trata, y por otro, una creatividad que hace del análisis una especie de arte, como decía Arminda Verástegui, trabajando sobre todo con niños, ¿no? Es un arte. Una cosa no se daría sin la otra, y este vínculo entre los dos componentes posibilita que los resultados puedan evaluarse, revelar adquisiciones completamente personales e inéditas, que es de lo que se trata el arte también, ¿no? El autoanálisis de Freud hablaba de un proceso de interrogación y creación permanente, arqueológico, en busca de los orígenes, y de un saber que no se termina de poseer, sino que origina nuevas búsquedas, que descubre nuevos territorios de oscuridad, mapas renovados para crear sin terminar en su continuo devenir ese mutable rostro del inconsciente. Les quería transmitir este trabajo porque personalmente es un trabajo que le tengo mucho cariño, habla del arte y también creo que se adecua mucho a tu propuesta de trabajo con niños y teatro, porque es algo que yo siempre además recomiendo. La realidad es que toda mi infancia estudié teatro, pero yo era de las tímidas. Pero igualmente, aunque no actuaba mucho, yo digo, yo no actuaba y después me paso actuando toda la vida, pero no importa. Estaba en un costadito y miraba y leía, me gustaba leer obras de teatro. Pero desde muy chica, ¿no? Algunos lo conocen, Escuela Teatro Labardén, ¿no? Es decir, donde, digamos, desde la locura psicótica, que es todo, digamos, podemos decir, caos y catástrofe, se pasa a lo que él llama una cordura psicótica, es decir, a un cambio catastrófico. Está todo dado vuelta, pero se sabe que está todo dado vuelta y que hay puntos en los cuales él llama invariancias. Uno se puede aferrar por el momento, por un rato, después serán otros. Pero es un pasaje importante, ¿por qué? Porque se reconoce desde esa perspectiva que todos tenemos aspectos psicóticos y no psicóticos de la personalidad y que todo depende de quién gane, digamos, ¿no? Y cómo está ese equilibrio, ¿no?, entre el amor, el odio y el conocimiento. Pero que todos tenemos esos dos aspectos. Por eso él habla de la locura psicótica a la cordura psicótica. Y que creo que es muy importante en la enseñanza del arte, ¿no? Tener la cordura sería un espacio donde desplegar
todo eso que se siente como loco o como psicótico, pero que justamente es la forma de mover a la creatividad, ¿no? Dentro de un espacio, dentro de la cordura psicótica, como llamarlo. Así que me pareció muy interesante. Sí.